Vamos a ver el concepto de servicios. ¿Y por qué vamos a usar servicios? Porque ustedes siempre lo que tienen que tratar de tener en un proyecto de Laravel o en cualquier otro, tienen que tener las clases más atomizadas posibles. ¿Y a qué me refiero con atomizadas? Que sean chicas y que solo tengan una función. Es decir, fíjense que en mi form request, muchas gracias Pedro por el follow, fíjense que en los form requests la única tarea que tiene esta clase es de validar la información. En los controladores, ¿sí? En el DTO obviamente solo tenemos la única función que tiene esto es actuar de DTO, es una clase con información. Y los controladores la única función que tienen que tener es de procesar el request, ¿sí? No de hacer cálculos y no interactuar con la base de datos. Es decir, el controlador solo tiene que tener la función de agarrar el request de acá, empezar a hacer tareas y devolver una función. Todo esto de acá es lógica que está de más, ¿sí? Es lógica que no tendría que estar en el controlador, porque el controlador no es el encargado de estar operando con la base de datos. Es decir, nosotros estamos dándole más tareas de las que requiere al controlador. ¿Y esto qué es lo que tiene de contra? ¿Sí? Porque acá vemos, esto funciona bien, esto funciona perfecto, todo muy lindo. Pero el problema es que cuando el proyecto se hace más grande, nosotros vamos a tener, si esto sigue creciendo, porque en general un sistema nunca se queda como está. Si nosotros esto lo dejamos como está, vamos a estar empezando a agregar funcionalidad acá, ¿sí? Porque imaginen que ahora nos falta integrar Mercado Pago. Después nos falta enviar los mails. Después, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, nos faltan un montón de cosas más, ¿sí? Entonces fíjense, acá estoy teniendo crear la compra, crear los productos de la compra. Voy a estar teniendo integrar Mercado Pago y enviar los mails. Es decir, el controlador está teniendo 4 tareas, lo cual es un montón. ¿Sí? Es un montón. El controlador solo tendría que agarrar este request, llamar a los servicios que ejecutarían lo de crear la compra, crear los productos de la compra, integrar Mercado Pago, ¿sí? Obtener el link de Mercado Pago y enviar los mails. Y por último, ¿sí? El controlador envía el response correspondiente. En este caso mandamos un mensajito de que la compra finalizó. Entonces, para empezar a sacarle responsabilidad al controlador, vamos a utilizar lo que son los servicios. ¿Cómo se implementan los servicios? Súper fácil. Si vamos a crear una carpeta que se llame Services, ¿sí? Acá en la carpeta App, y vamos a crear, por ejemplo, un servicio de la compra. Entonces vamos a llamar a nuestro servicio Compra Service. Por lo general, ¿sí? Esto se les dio como tip, cada modelo va a tener su servicio, ¿sí? Porque es muy raro que tengan un servicio de algo que no tienen en la aplicación. Y en general todo lo que es lógica de la aplicación va a chocar con un modelo. Entonces siempre van a tener un servicio por modelo. Obviamente pueden tener más servicios después aparte. Por ejemplo, pueden tener un servicio del carrito si tienen ganas. Que lo vamos a hacer seguro. Pero por ejemplo, como nosotros queremos separar la lógica de guardar los datos de la compra, vamos a crear un servicio para la compra. Entonces, a este servicio le vamos a dar el namespace de App Services y vamos a crear la clase del servicio, ¿sí? Compra Service. Entonces, ¿qué método va a tener este servicio? Bueno, un método candidato es el de crear la compra, es el de hacer esto de acá. Por lo tanto, nosotros podríamos crear un método que se llame crear compra. Y esto lo sacamos, ¿sí? Lo volamos de ahí y lo mandamos al servicio. ¿Y esta función qué es lo que recibe? Este método lo único que recibe es el request. El request acá. ¿Y qué es lo que devuelve? Bueno, lo que devuelve es la compra. ¿Sí? Lo que devuelve es la compra ya finalizada. Le podemos agregar un PHP docs acá, así se hace mucho más. Así podemos saber del controlador qué es lo que recibe y qué es lo que devuelve. Y lo que me faltaría acá entonces es llamar al servicio. Bueno, gracias a Laravel, ¿sí? Laravel lo que posee es inyección de dependencias, ¿sí? Lo que permite que nosotros podamos inyectar la dependencia esta del servicio directamente al controlador sin hacer tanta vuelta. ¿Cómo es que lo hacemos? Bueno, nosotros vamos a llamar al método construct, que es el método que se llama justamente cuando se instancia el controlador. Y como les dije, Laravel ya posee inyección de dependencias gracias al Service Provider. ¿Sí? Si después quieren saber de eso, buscan la docway de Laravel, del Service Provider.
Pero básicamente lo que nos dice es que nosotros podemos estar haciendo uso de inyección de dependencias simplemente acá, en el método del constructor, simplemente acá llamando o insertando los servicios o lo que queremos inyectar o la dependencia que queremos inyectar. En este caso nosotros queremos que el controlador inyecte el servicio de la compra. Por lo tanto, nosotros acá podemos llamar compra service. Y entonces nosotros lo que podemos es crear un método, un atributo privado, ¿sí? Que sería compra service, al cual nosotros le vamos a estar asignando este servicio que ya está instanciado. Si la inyección de dependencias es esto, es que nosotros le pasamos este servicio, estamos diciendo que este servicio se inyecta, y esto es una clase que ya está instanciada, ¿sí? Si ustedes ahora vienen acá, por ejemplo, y hacen ddis compra service, por ejemplo, fíjense que lo que me devuelve esto, lo que me devuelve es una clase ya instanciada, ¿sí? Fíjense que lo que me devuelve es una clase del tipo compra service, pero ya está instanciada. Por lo tanto, lo único que voy a hacer acá, o lo que puedo hacer acá directamente, es llamar a sus métodos. Y uno de sus métodos es justamente crear la compra. ¿Qué es lo que recibe la compra? Acá, gracias a PHP Docs, es lo que me dice. Acá lo único que recibe el método crear compra es finalizar compra API request. Entonces, yo lo único que le paso es el request. Y lo que recibo, ¿sí? Como tengo definido acá, lo que recibo es la compra. Entonces, fíjense que si yo ejecuto esto, recibo del servicio ya la compra creada. Y fíjense que ahora mi controlador ya no tiene la tarea de estar creando la compra y crear los productos de la compra. Lo único que tiene el controlador es que llama al servicio de crear la compra. Vamos a poner acá, crear la compra. Llama al servicio de crear la compra. Este servicio devuelve la compra y nada más. Y ya después se encarga de devolver información. Y ya la lógica y la tarea de crear la compra está en un servicio aparte. Entonces ya estoy teniendo capas de la aplicación que cada una se encarga de una tarea distinta. Entonces mi aplicación se empieza a modularizar y cada capa de mi aplicación se encarga de una cosa. ¿Sí? Es decir, el controlador se encarga de agarrar el request. Después tengo la capa de servicios que se encargan de procesar toda esta información. En el caso de, en esta parte de acá, tenemos el servicio de la compra que se encarga de crearla con los productos y devuelve este modelo. Y el controlador lo único que hace es recibir el request, llama a los servicios que realizan todas estas tareas y lo único que hace es devolver información, que es lo que tiene que hacer un controlador. Si el controlador no tiene que hacer más tareas que estas de acá. Si tienen información, si el controlador está creando modelos o insertando en la base de datos, está mal. Si esas tareas se tienen que delegar a otra capa de la aplicación. Y ya que tenemos utilizando servicios, podríamos aprovechar PHP 8 y aprovechar la definición de atributos directamente en esta parte de acá. Si PHP 8 me permite realizar esto, que es que directamente me deja definir un atributo en el constructor. Entonces me deja definirle el atributo de acceso. En este caso le llamamos private. Y ya con esto ya me crea el atributo. ¿Sí? Fíjense que si yo hago esto, me funciona perfecto. Y entonces, como les dije, esto podríamos pasar a un servicio. ¿Sí? Este cálculo de total, esta función que antes teníamos acá, que justamente es la que utiliza el método de calcular total, esto lo podemos sacar ya. Y lo podemos sacar. Y ahora sí podríamos crear el servicio del carrito. ¿Sí? Carrito service. Namespace app services. Class carrito service. Entonces ahora podríamos pasar esta función de acá. La pasamos al servicio del carrito. Y lo que devuelve esto justamente es un float. Si no es un entero, lo que devuelve es un float. Entonces, ahora nosotros, en vez de estar llamando a esta función directamente que teníamos en el controlador, vamos a estar inyectando ahora el servicio del carrito. ¿Sí? Entonces, a esta función de cálculo total, vamos a llamarla directamente desde el servicio del carrito. Entonces, de esta forma, fíjense que si yo ahora modifico, ¿dónde estaba acá? Si yo ahora modifico acá la cantidad, fíjense que esto sigue funcionando perfecto.
Y ahora ya mi controlador quedó totalmente limpio. Fíjense que no tengo lógica en mi controlador, ¿sí? La lógica de calcular el total la tengo en el servicio del carrito. Y la lógica de crear una compra la tengo en el servicio de la compra. Entonces, por ahora ya me quedó el controlador totalmente limpio, sin lógica de negocio acá adentro. La lógica de negocio está en cada servicio, la lógica de compra está en el servicio de compra, la lógica de calcular el total del carrito está en el servicio del carrito, y ya tengo todo más modularizado y más atómico.